Buenos días. Muchísimas gracias a la Sociedad de Medicina Interna por la invitación. De verdad que es un privilegio poder compartir con médicos internistas. Es imposible no ver ese logo, y cuando el doctor ahorita mencionaba el manejo integral, no recordar mis días de medicina interna en el Hospital Central, donde indiscutiblemente tuve muy buenos profesores. El doctor ha hablado de muchas arritmias y le ha mostrado a ustedes muchos electrocardiogramas con muchas arritmias. Yo quiero regresarlo a una parte más básica y que a nosotros como internistas nos llama bastante la atención, y es la semiología. Para partir a ver las arritmias desde un punto de vista semiológico. Y yo recuerdo que en la Biblia de Medicina Interna Harrison, ya que voy a hablar de palpitaciones, refiere palpitaciones como esa sensación subjetiva de que el paciente siente el latido cardíaco, porque como sabemos los latidos cardíacos no son perceptivos a menos que en condiciones fisiológicas, cuando existen descarga de catecolamina o el paciente hace algún tipo de ejercicio o estrés, sí puede ser percibido, pero de forma normal y rutinaria eso no debe ser percibido. Como motivo de consulta y hablando desde el punto de vista de semiología, yo creo perfectamente, y ustedes me corrigen si no es así, que de los pacientes que ustedes ven, que en gran porcentaje son pacientes cardiovasculares, después del dolor torácico, palpitaciones y disnea son sus principales motivos de consulta, sin ninguna duda. Y antes de entrar en materia, yo quiero poner en contexto y presentarle a Pedro. Pedro tiene 25 años de edad, no tiene ningún antecedente mórbido conocido y acude vía consulta. Imagínense que esa es la consulta de cualquiera de ustedes, por presentar un cuadro clínico de palpitaciones de inicio y fin súbito, que es percibido a nivel del cuello, que usted realiza un examen físico y es normal, que realiza un electrocardiograma de 12 derivaciones y es normal, y entonces usted como médico internista ahora debe de plantearse qué va a hacer con Pedro, porque Pedro tiene palpitaciones y usted no le ha documentado nada en su consulta de medicina interna. Y usted tiene estas opciones: o le hace un ecocardiograma, o le indica un Holter, o le indica paraclínicos, o le indica una prueba de esfuerzo. ¿Qué ustedes opinan? Holter paraclínico, alguien dijo yo le indico absolutamente todo y hago una evaluación completa. Bueno, pues si resulta de que luego Pedro llega con todos esos resultados, porque le indicamos todo, y tiene ecocardiograma normal, Holter normal, paraclínico normal, prueba de esfuerzo normal, ¿qué ahora yo voy a hacer con Pedro? Ustedes como internistas lo mandan a una cita de control en 3 meses porque usted no documentaron absolutamente nada, o ustedes le indican un Holter de 48 horas a ver si pueden lograr documentar algún tipo de arritmia, o ustedes lo mandan a psiquiatría porque con el estrés del COVID, con el estrés del día a día y la saturación que vivimos, pues probablemente esas palpitaciones ustedes puedan pensar que sean por estrés, o ustedes hacen otra cosa. ¿Qué ustedes hacen? La verdad, ¿qué hacen? Lo mandan a psiquiatría. Le mandan a hacer un Holter de 48 horas. Entonces, 32 y una semana. Yo diría que prácticamente todas esas opciones podrían ser válidas. Miren, estadísticamente, si un paciente llega a su consulta por palpitaciones y ese paciente tiene menos de 60 años, el 50% de ese paciente va a tener una arritmia. El 30% va a ser por causa psicógena y del 10 al 20% va a ser por otra causa, o sea, metabólica y otras causas que usted quiera investigar. Si ese paciente tiene más de 60 años, el 60% de la probabilidad es que las palpitaciones sean secundarias a una arritmia. Y si además de eso, ese paciente tiene más de 60 años, es hipertenso y es diabético, el 90% de la probabilidad es que eso sea una fibrilación auricular. En cambio, si su paciente tiene más de 80 años y a usted todo le encuentre normal y va a consulta por palpitaciones, eso es fibrilación auricular hasta que usted demuestre lo contrario. Por lo tanto, investíguela, que la va a encontrar. Y como yo le hablaba de semiología, y para mí la semiología es muy fundamental, y más hablando en un paciente
que no tiene nada documentado, pero usted tiene que tener una orientación semiológica para sospechar si ese cuadro de palpitaciones se atribuye a una arritmia, o es de causa psicógena, o es una causa metabólica, y poder hacer un diagnóstico diferencial. Y eso me lo enseñó Argentes y Álvarez cuando comenzaba a estudiar medicina. Y en relación a las palpitaciones, ¿qué cosa usted siempre debe de preguntarle a un paciente? O mejor dicho, ¿cuál es la semiología de las palpitaciones? Debe de preguntar si esas palpitaciones son regulares. ¿Por qué? Porque si son irregulares, usted debe sospechar de que sea fibrilación auricular. ¿Cómo se presentan? Se presentan de forma súbita y termina súbito. ¿Por qué? Porque eso le va a usted a orientar a un mecanismo de esa arritmia y por lo tanto a un diagnóstico de la arritmia. O en cambio, es una palpitación que comienza lento, va aumentando y termina de igual forma, o sea, va disminuyendo de velocidad hasta que finalmente se quita. Es diferente que inicie súbito y que termine súbito, porque no va a orientar que el mecanismo por el cual está producido es por una reentrada. En cambio, si es por otro mecanismo, como acelerando y decadenando, que es periodo de enfriamiento y calentamiento, no va a orientar que es por un mecanismo de aumento del automatismo. Y si es inicio súbito, terminación súbita, paciente joven y delante del cuello, semiológicamente usted sabe que eso es una taquicardia por reentrada intranodal. La localización, por eso le mencioné si se irradia el cuello. ¿Por qué? Porque este tipo de arritmia, cuando se producen, existe una contracción de la aurícula contra una válvula que está cerrada, lo que se le conoce como el signo de la rana. Existe un reflujo hacia atrás y el paciente siente la percepción del latido a nivel del cuello. Y ya con simplemente palpitaciones asociadas a latido en el cuello, usted tiene que sospechar que eso es una taquicardia por reentrada internodal. Y otra pregunta muy importante es si son múltiples latidos, si es un solo latido, si le da la sensación de que es un hueco, simplemente un espacio que le deja sin latir el corazón, porque va a pensar entonces en extrasístole. El tiempo, porque no es lo mismo un solo latido que un conjunto de latidos, y que me dura 1 minuto, me dura 2 minutos, doctor, me dura 15 minutos. Y eso te va a orientar a la probabilidad de identificar qué tipo de arritmia es, y si es una arritmia o no es una arritmia. Yo quiero presentarle a doña Juana Sánchez, que tiene 45 años de edad, es ama de casa, es madre de 2 adolescentes, y refiere que tiene mucho estrés por estos adolescentes. No tiene ningún antecedente movido conocido, no tiene hábito tóxico conocido, y viene por un cuadro de palpitaciones desde hace 6 meses. Y esa es la paciente que yo quiero que se imaginen que ustedes tienen en consulta y que ustedes todos en la semana la reciben. Esa paciente ustedes la reciben todos los días en la consulta de medicina interna. Le hacen un electrocardiograma y inmediatamente, un electrocardiograma en ritmo sinusal, en promedio una frecuencia de 60 latidos, sin ningún hallazgo. Y ustedes, como buen médico internista, deben plantearse diagnóstico diferencial. Y en esta paciente, ¿usted qué debe de pensar? ¿Es una arritmia, sea supra o sea ventricular? Esta paciente probablemente puede ser por causa psicógena, como mencionamos, que tiene estrés por los adolescentes. ¿O es que existe algún tipo de sustancia en ella, cafeína, cocaína, o alguna sustancia psicoestimulante por la cual esté produciendo estas palpitaciones? ¿O existen causas estructurales en el corazón, o sea, enfermedad primaria del corazón, una cardiomiopatía, que secundaria a ella le esté presentando una arritmia? ¿O existen causas, las otras, esa causa metabólica, hipertiroidismo, anemia? Y este es el esquema que el internista debe utilizar para hacer su diagnóstico diferencial, porque estas son las causas que producen palpitaciones. Ahora, yo le quiero preguntar con relación a nuestra paciente anterior, pues, ¿qué mandamos a hacerle? Todo lo que ustedes dijeron. Analítica, porque ya vimos que en el consultorio no pudimos hacer un diagnóstico diferencial, y vamos a hacer analíticas para descartar la causa metabólica, un ecocardiograma para ver si existen datos estructurales, y un Holter para verificar si se documenta algún tipo de arritmia. Llega la paciente con resultados de analíticas que están normales. Un ecocardiograma que le reporta ecocardiograma en reposo normal. Y un Holter de 24 horas sin hallazgo de arritmia normal. Entonces,
Su diagnóstico de arritmia no está. Un Holter ya no lo tiene, por lo tanto, se obliga a que descartarlo, ¿verdad? Un ecocardiograma normal le descarta las causas estructurales. Las causas extracardíacas, usted tiene todos los paraclínicos que están normales. Y entonces, ¿con qué se queda usted? Droga, la paciente le negó toda la sustancia y le dijo que no tenía hábito tóxico. Y usted se queda con que probablemente sea por causa psicógena, ¿verdad? Algunos podrían que medicarle medicamentos, otros dicen usted no tiene nada, vaya a un psicólogo, otro beba 2.5 miligramos de bisoprolol y regrese. Bueno, pues eso fue lo que se hizo con esta joven. Y luego, 2 meses después, regresa. Doctor, yo había mejorado, por eso yo no había regresado a la consulta de seguimiento y en las últimas 2 consultas yo tengo palpitaciones de nuevo. ¿Qué ustedes van a hacer? Ya ustedes estudiaron y todo está negativo y ella volvió para el psiquiatra de nuevo. Ella fue al psiquiatra y al psicólogo. Esos pacientes, cuando los pacientes niegan el abuso de droga, o sea, solo porque ellos te lo digan, uno no puede quedarse ahí. Tiene que pedirle permiso al paciente, mandarle a hacer un panel. Estoy de acuerdo. Que el paciente no tiene abuso de droga. Imagínense que en ese paraclínico usted hizo ese panel y está negativo. Ahora usted, ¿qué va a hacer con la paciente? Tiene que prenderse un bombillo. Y ese bombillo probablemente dice, bueno, vamos a hacer un corte de 48, 24 horas. Porque tiene a la paciente en el frente, con todo negativo, y dice, ¿qué voy a hacer con ella? Y le tiene que dar una respuesta a la paciente porque es su paciente. Y el doctor dijo ahorita que el paciente hay que indicarle algo porque ya está asistiendo por una segunda vez. Medio vaso de agua. Y ustedes le indican un Holter de 48 a 72 horas y el Holter reporta 3 extrasístoles ventriculares, complejos ventriculares de baja densidad y 3 extrasístoles y nada lo mismo. Totalmente lo mismo. Bueno, pues déjeme decirle que el consenso de Holter del 2017, y esto lo hacen quien sabe de Holter, dice que la sensibilidad del Holter en palpitaciones no documentadas para hacer un diagnóstico es de un 10 o un 15% respectivamente. O sea que en esas Holter que muchas veces confiamos nosotros para hacer el diagnóstico de unas palpitaciones, ese es el porcentaje de diagnóstico que nosotros vamos a hacer, de un 10 a un 15%. 85% de los otros no están diagnosticados en un Holter de 48 o de 24 horas. Entonces, su paciente le va a decir a ustedes, me siento preocupado, asustado por las palpitaciones constantes. No sé lo que la pueden estar causando, pero espero encontrar respuestas y soluciones. Y es probable que se lo estoy diciendo esto en una tercera consulta. Porque el paciente con palpitaciones y que usted no le ha encontrado qué tiene, es el paciente que se convierte en un dolor de cabeza porque va y usted dice no te encuentro nada y vuelve y yo no te encuentro nada. Bueno, pues este paciente nos le refieren a la electrofisiología. Nosotros llevamos a la paciente a un estudio electrofisiológico. Dentro de un estudio electrofisiológico en un medio controlado, estimulamos y realizamos protocolos de estimulación y como vemos la paciente entró en ritmo sinusal. Inmediatamente al poco momento, prácticamente sin hacer grandes protocolos, la paciente entró en taquicardia supraventricular de QRS estrecho, esto visto un poquito más grande, aurículas y ventrículo, la paciente en ritmo sinusal y como pueden ver aquí hay una activación simultánea de las aurículas y los ventrículos y cuando medimos el VA de taquicardia, estas son mediciones propias que hacemos nosotros, es menos de 70 y esto va a favor de taquicardia por reentrada intrahogar. Esta paciente que nunca se le documentó nada en los procedimientos que se le realizaron, porque si tú no haces la taquicardia el día que tiene el Holter, no se documenta. Y el paciente muchas veces usted le pregunta, pero el día que tenía el Holter te dio la taquicardia. No, no me dio. Y eso es lo que pasa. Y eso, yo creo que eso le ha pasado a todos ustedes. El doctor me dio 15 minutos después que me quitaron el Holter. Doctor, antes de ponerme el Holter yo tenía la taquicardia, pero después nada, y no me dio. Entonces, el éxito de una ablación de una taquicardia intrahogar es superior al 95%, muy baja la recibida. 12 horas después, nosotros regresamos a la paciente estable, la he visto en seguimiento durante 6 meses,
paciente totalmente asintomática y ya se le regresó a su médico referidor para que le pueda dar seguimiento de condición de VIH y la vea una vez al año o como considere, porque no tiene factores de riesgo. El segundo paciente que quiero presentar es Antonio. Antonio es maestro, tiene 50 años de edad, es hipertenso, es diabético desde hace 5 años, está en tratamiento con enalapril de 20 miligramos 2 veces al día, metformina 850, bisoprolol 5 miligramos, una estatina, es diabético, 2 años con palpitaciones. Pero resulta que Antonio va a consulta de ustedes, no porque es la primera vez que va a un médico, va a consulta de ustedes a una segunda opinión médica. Porque Antonio ya ha ido donde otros varios colegas de ustedes con el cuadro de palpitaciones y le dice: doctor, yo tengo 2 años con un cuadro de palpitaciones, ya yo fui donde fulano, y lo grande es que te menciona personas que fueron tu profesora de residencia, que fueron tu compañero, y tú dices: si fulano no le encontró nada. Y yo, pero tú lo que tienes en el consultorio, si tu profesor, que era una evidencia y que tú sigas mirando, no le encontró nada, ¿qué tú le vas a encontrar? Eso me pasó con un caso, yo recién graduado de ECO, un ECO segunda opinión, y mi profesora de ECO le había hecho el ECO anterior. Entonces, pero como él ha ido a muchos médicos, él llega al consultorio y dice: doctor, a mí me han hecho de todo, y yo traigo en un folder todo lo que me han hecho, para que usted lo revise y me diga que yo tengo. Y este llega con el folder de todos sus paraclínicos y dice: doctor, hace un mes yo estuve donde un médico que me indicó Holter, eco, analítica auricular. Este es el estudio electrofisiológico, lo que mostré antes el electro. Observen aurículas y ventrículos, miren qué bonito, miren cómo el catéter azul, que es la aurícula, se desorganiza y la forma caótica en la que se entorna. Por lo tanto, como si tuvo fibrilación auricular durante el procedimiento, fue necesario realizar entonces en ese momento cardioversión eléctrica y preparar a este paciente para un procedimiento de ablación y de colección de venas pulmonares. Miren qué feo y desorganizado, y esa es la activación de la aurícula. Observen aquí, paciente en fibrilación auricular, esta es la de carga eléctrica. Regresamos al paciente a ritmo sinusal, anticoagulamos el paciente y lo programamos para un tratamiento definitivo de desconexión de venas pulmonares. ¿Y cuál es la importancia de esto? Señores, si hablamos de fibrilación auricular, ¿cuál es el gran miedo? Eventos cerebrovasculares. Y a veces los eventos cerebrovasculares, por más que se lo digan, no queremos verlo como qué es lo que produce. Si tienes fibrilación auricular, este es tu riesgo. Eso es un ecocardiograma transesofágico. Eso es una vista de 2 cámaras, angulados a 85 para ver la orejuela de la aurícula izquierda. Hay un trombo dentro de la aurícula, una reconstrucción anatómica del 2D, y aquí vemos el trombo. Y ese trombo se desprende y termina en eso. Y cuando termina en eso, tenemos un paciente ahora secuelar, probablemente encamado, lo que significa un problema socioeconómico, porque va a dejar de ser productivo para la sociedad y para la familia. Si queda vivo. Así es. Quiero presentarle como último caso a María. Tiene 38 años de edad, es hipertensa, viene con historia de palpitaciones desde la infancia y tiene un trastorno depresivo diagnosticado hace 6 meses. Se ingresó durante una de las semanas porque tuvo ideación suicida. Como saben, eso es un criterio de ingreso, ideación suicida, porque ella tuvo abandono del tratamiento. Acude a consulta de ustedes por un cuadro de palpitaciones de fuerte intensidad, de 3 días de evolución, de inicio súbito, que se acompañó con un examen físico normal y ese electro. Le voy a dar unos minutos para que lo vean. Ahora, ¿qué ustedes van a hacer con María? A María ustedes la van a citar, se hizo paraclínico y todo lo demás normal y se fue el electro. La citan en un mes, ustedes la van a referir a cardiología, la refieren a electrofisiología, o ustedes la mandan para el psiquiatra de nuevo, porque esas palpitaciones que ella tiene es por un cuadro de ansiedad y sus propios trastornos depresivos. Válido lo que ustedes quieran. ¿Quieren ver el electro de nuevo? Aquí se lo pongo. ¿A dónde va María? Bueno, ustedes
donde ustedes consideren, porque miren, algunos dijeron que electrofisiología. ¿Y por qué electrofisiología? ¿Porque era una reentrada intranodal? ¿Porque es una vía accesoria y hay que valorar alto riesgo? ¿Porque es una FA? ¿O porque ustedes no saben y simplemente estamos aquí y hay que mandar al electrofisiólogo? Lo que yo quiero dejarle como mensaje con este caso, y se lo voy a decir porque mi esposa es psiquiatra, es que los pacientes psiquiátricos se enferman. Los pacientes psiquiátricos tienen condiciones orgánicas y a veces los pacientes psiquiátricos subestimamos todo a que es por una condición psiquiátrica, y muchas veces pacientes psiquiátricos fallecen porque no reciben una atención de calidad necesitándola. A veces electro ni queremos verlo mucho porque el paciente es psiquiátrico. Miren ABL, PR corto, onda delta, paciente con un patrón de World Parkinson-White y que indiscutiblemente hay que terminar de estudiarlo, hay que hacerle su ecocardiograma, su paraclínico. Todo paciente con un patrón de World Parkinson-White hay que estudiarlo y hay que valorar si eso es una vía de alto riesgo, porque la manifestación de una vía de alto riesgo puede ser una fibrilación auricular conducida por esa vía que degenere la muerte de ese paciente. Ese paciente fue llevado a estudio electrofisiológico, como ven, aurículas y ventrículos juntos, paciente con onda delta, con PE corto. En este momento están aplicando radiofrecuencia y observen cómo desaparece la onda delta, cómo se separa aurícula de ventrículo, y podemos curar este paciente de esa vía accesoria. Nunca subestimemos los pacientes psiquiátricos. Tienen condiciones orgánicas y tienen los mismos órganos de aquellos que no tienen una condición psiquiátrica. Y eso se lo dejo como mensaje, como manejo integral de medicina interna. Señores, y todos me pudieran preguntar, entonces, doctora, todo el paciente que llega a mi consulta con palpitaciones y que yo no le encuentre nada, yo lo voy a mandar a estudio electrofisiológico para que usted le haga una ablación. Y la respuesta es no. ¿Y por qué la respuesta es no? Porque para eso está la semiología. Para eso está, para que usted discrimine la probabilidad de si ese paciente tiene una arritmia o no tiene una arritmia. Y si usted no confía en su juicio semiológico, pues yo le traigo un algoritmo fácil de aplicar. Y este algoritmo, en base a algunas características de esa sintomatología y en base a cuántos puntos tenga el algoritmo como resultado, le va a dar la probabilidad de que su paciente en su consulta, aunque usted no le encuentre nada, tenga una arritmia. ¿Y cuáles son esas cosas que va a valorar? La sintomatología, si solamente palpitaciones, 1 punto, si tiene diaforesis, 2 puntos, si hay síncope, si hay síntomas urinarios, si el síntoma es menos de 1 año, más de 1 año, más de 1 mes, más de 1 semana, cuánto tiempo dura las palpitaciones, si más de 1 minuto, menos de 1 hora, más de 1 hora, más de 1 día, cómo termina, espontánea, con medicación oral, con masajes vagales, con maniobras vagales modificadas, o obligatoriamente necesita fármaco endovenoso. ¿Y por qué ese algoritmo? Porque está demostrado en base a ese algoritmo que todos los pacientes que tenían por encima de 8 puntos se le diagnosticó una taquicardia supraventricular. Entonces, que en base a este algoritmo usted puede determinar fácilmente, sin dejárselo al juicio, la probabilidad. Y observen que entre más puntos, mayor cantidad de pacientes en este estudio. Observen que el paciente que tenía 8 puntos, 80% tenían una supra. Si tenían 10 puntos, 100% de los que tuvieron 10 puntos, en ese algoritmo tuvieron una taquicardia supraventricular. Señores, quiero concluirle diciendo, si tienen menos de 60 años y 50% de esos pacientes van a tener una arritmia, solo un 30% es psicógeno. Es superior la probabilidad de arritmia a la causa psicógena, solo un 30%. Y si el paciente es más de 60 años y a eso usted le suma factores de riesgo, debe sospechar que eso es fibrilación auricular. Y si la edad es superior a 80 años, es fibrilación auricular hasta que se demuestre lo contrario. Muchas gracias. ¿Preguntas? Yo quiero decir algo.
No, yo pienso que hablo alto. Okay. Los pacientes, usted estuvo diciendo con mucha razón, que los pacientes cuando van a medicina interna, nosotros tenemos que hacerle todos los estudios y todo eso, el electrocardiograma, Holter, pero cuando usted tocó la paciente psiquiátrica, yo quiero decir algo. Entonces, es una paciente adulta que debió tener un electro alguna vez. Entonces, debió haberse diagnosticado el World Parkinson White con mucho tiempo antes. Número 4, los psiquiatras también deben mandar a los pacientes a hacerse un estudio completo, porque hay enfermedades del corazón que se manifiestan con pánico. Entonces, si ese paciente va con pánico a un psiquiatra, debe también ser estudiado. O sea, no es solamente que solamente los pacientes no lleguen a los internistas, que deben ser estudiados ampliamente. O sea, es que no solamente los internistas, hay muchísimas otras especialidades que deben estudiar los pacientes y no quedarse ahí. Mencionaron hace poco los pacientes con problemas tiroides. Nosotros tuvimos una paciente que tuvo una taquicardia. Esa taquicardia, cuando le hicimos el Holter, tenía una taquicardia supraventricular. Entonces, ¿qué pasa? Esa paciente había sido vista por la endocrinóloga hacía muy poco tiempo por un problema de hipotiroidismo y estaba usando Eutirox por primera vez. Esa paciente se le bajó la cantidad de medicamentos de Eutirox, que no se la bajó ni el que hizo el Holter, o sea, el que en ese momento, esa paciente no era mía, es una amiga mía. Entonces, esa paciente, con solo controlarle sus medicamentos para el tiroides, la paciente volvió a estar sin las manifestaciones de taquicardia. O sea, que no solamente es que yo creo que todas las especialidades deben tener una alerta y dentro de sus especialidades lo saben cuándo el paciente nos puede hacer una taquicardia y cuándo no, porque el endocrinólogo tiene que saber que si le ponen mucho medicamento para el tiroides, o sea, si no le ponen la dosis adecuada, va a ser probablemente taquicardia. Entonces, el psiquiatra debe saber que hay condiciones que no son meramente psiquiátricas, sino de otras enfermedades que tienen manifestación psiquiátrica, por ejemplo, la misma menopausia. Esos pacientes hacen muchísimos ansiedad y todo esto, que no son psiquiátricas, sino la falta de hormonas, sobre todo en las mujeres. O sea, que son muchas cosas. Tenemos que, no solamente todos los médicos tenemos que tener la responsabilidad de ampliar nuestra mente cuando vemos al paciente. Así lo veo yo. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, doctora. O sea, esto no es de uno o de otro, y yo creo que cada quien que recibe el paciente tiene que tener el juicio clínico, la facultad de hacer su diagnóstico diferencial y poder obviamente ver las cualidades de que un paciente pueda o no desencadenar una arritmia, y si la arritmia la está desencadenando porque estás haciendo un manejo, porque no existe un diagnóstico. Y yo estoy de acuerdo, eso debe ser así y eso es lo correcto. Lamentablemente no siempre pasa así y el paciente no llega, y yo sé que a usted le ha llegado mucho con cosas que a otros colegas se le pasó. Y eso es lo que pasa, y cuando llega a sus manos, pues ahora es responsabilidad de usted el resolverlo. Es ideal que todo el mundo no dejara pasar nada y que todo se resolviera. Eso sería lo ideal, pero a muchos no llegan las cosas de otros y es nuestra responsabilidad en qué momento pues resolverlo. Una pregunta. Entonces, ¿en qué momento yo decido enviar al paciente a estudios electrofisiológicos? Yo tengo un paciente que le hice un Holter, 24, 48 horas, no salió nada, tengo todos los paraclínicos normales. Cuando yo decido entonces un Holter implantable, ya no lo voy a indicar, lo derivo a electrofisio, o ¿cómo hago? La pregunta que realiza la doctora es sobre qué hacer si yo a ese paciente le mando a que el electrofisiólogo le coloque directamente un Holter implantable que para monitorizar en el transcurso de los tiempos de aproximadamente 12 meses si este paciente va a tener una arritmia, o yo a este paciente simplemente lo mando a electrofisiología para que le haga un estudio electrofisiológico. Cuando le mandas al paciente a colocarle un Holter implantable, vas a esperar de que este paciente en el transcurso pueda desarrollar, ya le va a hacer un procedimiento de intervención para ver si aparece una taquicardia en algún momento, y cuando esa taquicardia aparezca, ¿qué vas a hacer?
vas a mandar entonces al paciente a hacerle un estudio electrofisiológico, que posteriormente irá a ablación. O sea, estás haciendo dos procedimientos de extremidad. No es que no estoy en desacuerdo en el holter implantable, pero si puedes hacer al paciente un estudio electrofisiológico y haces el diagnóstico y descartas y confirmas, y en un mismo procedimiento puedes tratar, yo creo que es una ventaja superior. Y la inducción en el estudio electrofisiológico. Exacto. En el estudio electrofisiológico la vas a inducir, solamente es espontáneo si se induce. ¿Y el costo de uno y otro? Está bueno. Bueno, el holter implantable no es cubierto. No, por esa la El holter implantable no es cubierto por la Seguridad Social. El estudio electrofisiológico y la ablación sí. Siendo más cara la ablación y el estudio electrofisiológico. Siendo 3 veces más cara. La cubre el seguro y el holter implantable. Exacto. Y incluso si eso sigue no se lo va a cubrir en un 100%. El holter implantable tiene la indicación. El holter implantable tiene la indicación después que usted le hace el estudio electrofisiológico y no induce nada. ¿Okay? Esa es una indicación clase 2 del holter implantable, porque la indicación clase 1 del holter implantable es síncope sin causa aparente. La indicación 2 es palpitaciones sin arritmia documentada. ¿Okay? Pero en el estudio electrofisiológico usted induce la arritmia. Si el paciente tiene un sustrato anatómico, usted se la induce. En el holter implantable usted tiene que, como dijo el doctor Villar, esperar que la haga, sin inducción. Así como no la hizo en un holter, puede que no la haga en un holter implantable. Así es.